Hola mis chicos, aquí les mando todo mi cariño para esta semana que comienza. Bueno, en este video voy a hablar de la actividad que vamos a hacer el próximo martes en la clase de Ciencias Naturales. Lo que vamos a hacer es construir una definición, nada más y nada menos que una definición. Para elaborar la definición, debo tener en cuenta, uno, ¿qué voy a definir? 2. Las definiciones se hacen con conceptos. Y ustedes dirán, ¿y eso con qué se come? Dependiendo de lo que decidamos definir, los conceptos serían unos u otros y serían distinto número. Puede ser 1, 2, 3, 4 o más conceptos. No sabemos cuántos conceptos vamos a necesitar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando trabajamos vivienda? Usamos dos conceptos, materiales y ambiente natural. Entonces, sería distinto a los conceptos para definir microorganismos. ¿Qué tenemos que tener claro? Que cuando uno hace definiciones, usa conceptos y esos conceptos los explicamos con ideas. ¿Cuántas? Cualquier número de conceptos y cualquier número de ideas. ¿Hasta ahí claros? Entonces, sigamos. Para hacer una definición, lo más importante, chicos, lo más importante es que sean ustedes los que las construyan. Porque si no pensamos esas ideas, si no tomamos decisiones, si no las ordenamos, si no establecemos relaciones, o si dejamos que otro piense por nosotros, nos diga qué decir, qué hacer, no vamos a desarrollar nuestro pensamiento. Si logramos hacerlo, vamos a crear una herramienta para aprender a hacer definiciones y pensar como científicos y escribir como científicos. Es una herramienta de la mente. Es para aprender a hacer cosas con las ideas, que después podemos usar para sacar conclusiones cuando hagamos experimentos. Esta herramienta les va a servir a ustedes para toda la vida, cuando estén en la universidad. Ojalá a mí me la hubieran enseñado. Me hubieran enseñado a construir esas definiciones. Por esa razón, cada uno de ustedes, cada uno debe aprender a hacer solito. Debe aprenderlo a hacer solito. Porque si no, el que aprende es el papá o la mamá. Y los que necesitamos que aprendan son ustedes. Entonces, entre menos les ayuden, más inteligentes van a ser, más autónomos y van a dominar mucho más estos temas. Entonces, ahora sí, la definición que vamos a construir se relaciona con microorganismos. Vamos a responder la pregunta, que es, ¿qué es un microorganismo? Para hacer esta definición, desde hace 3 semanas, chicos, estamos sacando mucho tiempo para llenar de significado cada palabra. Sería muy fácil, ya iríamos en la página 12, mínimo, si lo hiciéramos como lo hacen en la mayoría de los colegios, que es decirles la definición, que ustedes la copien, pero dentro de unos días no se acordaría. Y mucho menos, no podríamos hacer definiciones de otros conceptos, sobre otros conceptos. Entonces les voy a explicar cómo es que vamos a construir la definición. Aquí están los 8 conceptos que hemos venido llenando de significado. En estos recuadros de colores están los 8 conceptos, que son variedad de ambientes, crecer, microscópico, alimentarse, producir energía, ser vivo, reproducirse y procesos vitales. Estos 8 conceptos son los que vamos a utilizar para definir qué es un microorganismo. Y estas que estoy señalando aquí,
son las ideas que ustedes plantearon en. Entonces, vamos a definir microorganismo, planteando la pregunta, ¿qué es un microorganismo? Usando los 8 conceptos. Y como pueden ver, hay conceptos que tienen más ideas que otros. Microscópico tiene muchas más ideas que procesos vitales. Hay unos que tienen 2 ideas, otros tienen 4, otros tienen 3. Ustedes van a escoger las ideas que quieran, las ideas que quieran. Lo que sí deben tener muy claro es que tienen que usar los 8 conceptos, pero las ideas sí lo dejamos al gusto de ustedes. ¿Cuántas ideas de cada uno? Eso ya ustedes lo definen de acuerdo a qué tan completa quieran realizar su definición. En este punto nos surgen 2 grandes retos. Uno, decidir por qué concepto quiero comenzar y por cuál idea de ese concepto y cómo quiero empezar mi definición. La definición mía de esta pregunta que estamos planteando, ¿qué es un microorganismo? Entonces, para afrontar este reto, yo les voy a mostrar 2 ejemplos, como si lo hiciera, como si yo estuviera haciendo la definición. Ahora, como soy yo la que voy a crear mi definición a la pregunta, ¿qué es un microorganismo? Entonces, decidí empezar por el concepto de ser vivo y escogí estas 3 ideas. Entonces, voy a empezar mi definición diciendo, un ser vivo es como una planta. Es algo que tiene vida. Un ser vivo nace, se vuelve grande, se reproduce y muere. Ahora, ya no voy a tomar más ideas de ser vivo. Tengo que tomar la decisión a qué otro concepto voy a saltar, o sea, con qué otro concepto continúo. Y entonces yo tomé la decisión de continuar con procesos vitales. Entonces, tengo que unir esta idea con esta, entonces voy a decir, todos los seres vivos cumplen procesos vitales. Y un proceso vital es un trabajo necesario para vivir. De este concepto solamente voy a tomar una idea. Ahora tengo que decidir a qué otro concepto salto. Voy a saltar a reproducirse. Y entonces los seres vivos, que es de los que estamos hablando, los seres vivos, se reproducen. Y aquí voy a tomar estas 3 ideas. Reproducirse es dar más vida. Cuando se es pequeño, no se puede dar vida. Cuando una persona está embarazada y nace un bebé, eso es reproducirse. Ahora, tengo que tomar la decisión a qué concepto paso. Los seres vivos, además de reproducirse, también se alimentan. Alimentarse es como comer cosas saludables y mantienen un buen estado y mantienen en buen estado a las personas. De alimentarse solamente voy a tomar esta idea. Ahora tengo que continuar con cuál otra idea, con cuál otro concepto, con cuál otro concepto continúo. Voy a continuar con producir energía. Los seres vivos también producen energía. Los seres vivos producen energía. Y las cosas que uno come dan energía para correr, saltar y hacer muchas cosas. Ahora, ¿con qué otro concepto continúo? Voy a pasar a crecer. Además
de producir energía, los seres vivos también crecen. Y crecer se da con los años. Ser más alto, más inteligente. De crecer voy a pasar a hablar de variedad de ambientes. Entonces voy a decir, los seres vivos viven en variedad de ambientes. Ambientes es el entorno en el que viven los seres vivos. Los microorganismos, que también son seres vivos, no pueden vivir en ambientes muy calientes y en muy fríos tampoco. Y por último, voy a tomar el concepto de microscópico. De microscópico seleccioné estas ideas que están aquí y voy a empezar diciendo, para continuar, como aquí estábamos hablando de los microorganismos, entonces puedo decir que existen seres vivos microscópicos. Micro significa una cosa súper pequeña. Micro significa una cosa súper pequeña. Es algo tan pequeño que solo se puede ver con el microscopio. El microscopio es un aparato que se usan los científicos. Con la lente del microscopio se pueden ver todos los microorganismos, virus, bacterias, bichos pequeños, mini ácaros, células. Y así tendría mi definición de microorganismos. Si ustedes se dieron cuenta, en la construcción de esta definición, yo cambié algunas palabras, adicioné otras palabras, repetí otras, porque eso era lo único que me permitía que esa definición fuera coherente, tuviera una lógica, se entendiera. Entonces, eso ustedes también lo van a tener que hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Ya saben que trabajamos 8 conceptos. Aquí están los 8 conceptos en estos recuadros. Estos son los 8 conceptos que hemos trabajado. Y como habíamos dicho, tenemos que elegir por dónde vamos a empezar. Elegir un concepto y una idea de ese concepto. Y definir cómo vamos a empezar. Uso de microscópico, empecé por este concepto. La idea que quiero tomar es que existen seres microscópicos. Y por esta idea decidí empezar mi definición. Yo comenzaría mi definición así. Existen seres microscópicos. Existen seres microscópicos. Continuaría con microscópico. Continuaría con microscópico. Y de microscópico tomaría la idea que microscópico es algo pequeño que solo se puede ver con el microscopio. Es algo pequeño que solo se ve con el microscopio. También, como estoy hablando de que existen seres microscópicos y que los seres microscópicos es algo tan pequeño que solo se puede ver, microscópico es algo tan pequeño que solo se ve con el microscopio. Ahora voy a tomar otra idea. Micro significa una cosa súper pequeña. Micro significa una cosa súper pequeña. Y voy a tomar también esta idea que está aquí resaltada con gris, que es el microscopio, es un aparato o máquina grande que usan los científicos. ¿Por qué tomo esta idea? Porque de pronto, como aquí nombré que microscopio, para aquel lector que no sepa qué es un microscopio, yo le brindé la definición. Continuamos, entonces el microscopio es un aparato o máquina grande que usan los científicos. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a leer acá. Si existen seres vivos microscópicos, microscópico es algo tan pequeño que solo se puede ver con el microscopio.
Micro significa una cosa súper pequeña. El microscopio es un aparato o máquina grande que usan los científicos. Si se dan cuenta hasta aquí, estas ideas que yo leí, que son ideas coherentes, que son ideas lógicas. Lógicas. Entonces, vamos a seguir. No he salido hasta el momento del primer concepto. Ahora tengo que decidir a qué otro concepto voy a pasar. Yo podría pasar a variedad de ambientes, a alimentarse, a producir energía, pero voy a tomar la decisión de pasar a ser vivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que existen seres vivos, pero no hemos definido seres vivos. Entonces voy a pasar a ser vivo y de ser vivo voy a pasar a ser vivo y de ser vivo voy a tomar es algo que tiene vida. De este concepto solamente me voy a quedar con esta idea. No más, creo que ya es suficiente para este concepto. Y de aquí, de ser vivo, voy a saltar a este concepto, variedad de ambientes. Entonces, variedad de ambientes. Y de variedad de ambientes voy a quedarme con esta idea, que los seres vivos viven en variedad de ambientes y que ambientes es el entorno en el que viven los seres vivos. Variedad de ambientes y ambientes es el entorno en el que viven los seres vivos. Bueno, existen seres vivos microscópicos. Microscópico es algo tan pequeño que que solo se puede ver con el microscopio. Micro significa una cosa súper pequeña. El microscopio es un aparato o máquina grande que usan los científicos. Un ser vivo es algo que tiene vida. Y para pasar aquí, entonces yo voy a decir, los seres vivos viven en variedad de ambientes. Y los ambientes es el entorno en el que viven los seres vivos. Estas palabras, estas frases me toca unirlas con unas palabras, con unas frases, para que puedan tener coherencia. Entonces estoy aumentando las frasecitas. Ahora, de variedad de ambientes, esta idea que tomamos, entonces voy a pasar a el concepto de procesos vitales. ¿Por qué voy a pasar a procesos vitales? Porque voy a tomar dos procesos vitales que me parecen, es alimentarse, producir energía. De aquí voy a pasar a otro concepto, a procesos vitales. ¿Por qué pasé a procesos vitales? Porque voy a hablar de procesos vitales, como alimentarse y producir energía. Entonces, procesos vitales. Como hay dos procesos vitales acá, que, es, que, son, que son alimentarse, y alimentarse es comer y tomar agua, comer y tomar agua. Y también los seres vivos y también producir energía. Y de producir energía voy a tomar, producir energía, voy a tomar la idea que los seres vivos producen energía y las cosas que uno come dan energía para correr, saltar, hacer muchas cosas. Entonces, vamos a ver. De aquí voy a pasar a crecer. Y de crecer voy a tomar la idea los seres vivos crecen. Los seres vivos crecen. Entonces los seres vivos crecen. Y de crecer, de esta idea, voy a pasar a reproducirse. Los seres vivos también crecen y se reproducen. Reproducirse. Y de reproducirse, voy a decir que reproducirse es como nacer. Reproducirse es como nacer. Reproducirse es como nacer.
Y también que reproducirse significa hacer muchos de los mismos. Hacer muchos de los mismos. Como por ejemplo, significa hacer muchos de los mismos. Es como nacer, que significa hacer muchos de los mismos. Y, por ejemplo, cuando de dos bichitos nacen más y más. Entonces de este tomé 3 ideas. Bichitos nacen más y más. Entonces, miren que usé todos los conceptos. Todos los conceptos. Y de algunos usé una idea, 4 ideas o ninguna idea. Eso depende de cada uno. Aquí ya están, estas son las ideas que quedaron para armar mi definición de qué es un microorganismo. Aquí están toditas las ideas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a unir estas frases, porque si las dejamos así parece como un listado de frases, pero no están unidas, no tienen una lógica, no tienen una coherencia. Entonces necesitamos hacer que estas frases se unan y formen una estructura coherente, clara. Entonces aquí yo lo que hice fue, eh, le quité el colorcito a las ideas y vamos a empezar a organizar todo esto. Entonces, primer cambio, yo voy a resaltar los cambios con color azul. El primer cambio que tenemos aquí es cuando queremos, es este punto. Porque cuando nosotros queremos separar una idea completita de otras, entonces yo utilizo el punto seguido para separar ideas. Entonces, existen seres vivos microscópicos. Entonces, microscópico, habían 2 puntos aquí, los voy a quitar, los marqué el cuadro de verde, microscópico. Estos 2 puntos toca quitarlos porque esto no van aquí. Entonces, microscópico es algo tan pequeño que solo se puede ver con el microscopio. Punto. Entonces, vamos resaltando con colores estos cambios que estamos haciendo. Entonces, como aquí hay otro cambio, ¿por qué? Porque después de punto siempre iniciamos, ustedes ya saben que después de punto siempre iniciamos de punto seguido, punto aparte, siempre iniciamos con mayúscula. El microscopio es un aparato o máquina grande que usan los científicos. Continuamos, punto para separar esa idea. Un ser vivo, aquí habían 2 puntos, los quitamos porque no van aquí, no los necesitamos. Un ser vivo es algo que tiene vida. Finalizamos esta otra idea completa. Entonces hasta aquí existen seres vivos microscópicos. Microscópico es algo tan pequeño que solo puede ver con el microscopio. El microscopio es un aparato máquina grande que usan los científicos. Un ser vivo es algo que tiene vida. Y continuaríamos con variedad de ambientes. Aquí ustedes ven resaltadas en amarillo, estas palabras que están resaltadas en amarillo, son palabras que yo agregué. Porque si no las agrego, entonces no sería coherente esta idea, no podríamos relacionar esta idea con esto. Y necesito unirlas con algo. Los seres vivos viven en variedad de ambientes. Aquí había una mayúscula, la pasamos a minúscula y finalizamos esta idea con un punto seguido. Los seres vivos viven en variedad de ambientes. Aquí también necesito aumentar esta palabra porque si no lo hago, entonces quien vaya a leer esta definición no sabe de qué estoy hablando, porque sería, los seres vivos viven en variedad de ambientes
es el entorno en el que viven los seres vivos. No tiene lógica. Por eso tengo que decir de quién estoy hablando. Estoy hablando que el ambiente es el entorno en el que viven los seres vivos. Punto. Para terminar esta otra idea. A veces tenemos que hacer eso. A veces tenemos que incluir unas palabras o unas frases que nos permitan dar coherencia a lo que estamos escribiendo. Los seres vivos realizan procesos vitales como alimentarse, ¿Qué significa comer y tomar agua? Aquí adicioné, resaltado con este azul, otra frase que no estaba para poder conectar esa variedad de ambientes y los procesos vitales que realizan los seres vivos. Aquí habían dos puntos, los suprimí, aquí había una P mayúscula, la quité. Aquí aumenté una coma y aumenté esta otra palabra que significa comer y tomar. También producen energía, los seres vivos también producen energía. Aumenté esta frase, estas dos palabras para poder enlazar otro proceso que los seres vivos también hacen. También producen energía. Aumenté una coma y aumenté esta otra palabrita porque si no lo hago entonces no va a ser coherente. Entonces, también producen energía, pues las cosas que uno come dan energía para correr, saltar, hacer muchas cosas. Y finalizo con punto. Los seres vivos, inicio con mayúscula, cambio la minúscula por mayúscula. Los seres vivos también, porque además de producir energía, ellos también crecen. Aquí tengo que utilizar porque es otro proceso que ellos también hacen. Crecen y finalizó con. Entonces crecen y se reproducen. Porque si yo digo también crecen y reproducirse, pues es poco lógico, no tiene mucho sentido. Entonces a veces también tenemos que darles unos giritos a algunas palabras y en lugar de dejar reproducirse, vamos a cambiarlo por y se reproduce. Y finalizamos con un punto. Reproducirse, quito los dos puntos, es como nacer. Significa reproducirse, significa hacer muchos de los mismos. Eso significa reproducirse. Lo escribo con mayúscula porque estaba con minúscula. Por ejemplo, es una palabra que también adicionamos para poder dar uno de esos ejemplos que ustedes plantearon ahí. Por ejemplo, cuando de dos bichitos nacen más y más. Si ven cómo se van formando nuestras ideas en un texto, es una definición. Esto que se formó es una definición. Miren las modificaciones que hicimos que están resaltadas con estos colores. Aumentamos puntos, quitamos puntos, cambiamos minúsculas por mayúsculas, aumentamos algunas frases para darle coherencia. Algunas palabras les dimos un giro, como se reproduce. Y esto permite que esta definición se entienda, que este texto se entienda. Si no hacemos esto, va a ser muy difícil, van a quedar son ideas sueltas. Con esto, entonces voy a leerlos. ¿Existen seres vivos microscópicos? Microscópico es algo tan pequeño que solo se puede ver en el microscopio. El microscopio es un aparato o máquina grande que usan los científicos. Un ser vivo es algo que tiene vida. Los seres vivos viven en variedad de ambientes. Un ambiente es el entorno en el que viven los seres vivos. Los seres vivos realizan procesos vitales, como alimentarse, que significa comer y tomar agua. También producen energía, pues las cosas que uno come dan energía para correr, saltar, hacer muchas cosas. Los seres vivos
también crecen y se reproducen. Reproducirse es como nacer. Significa hacer muchos de los mismos. Por ejemplo, cuando de dos bichitos nacen más y más. Con esto, con esta definición, terminamos la explicación de cómo se construye una definición. Bye bye, nos vemos en la clase. Besitos.